Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. En interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Josué Llanos. Vamos a comenzar el día de hoy con un contacto con nuestro compañero José Francisco Carvajal, porque en nuestro segmento Salud a tu alcance nos habla junto a la especialista de por qué la salud sexual es importante para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a verlo. Las infecciones de transmisión sexual son un problema que merece ser atendido. La desinformación muchas veces es una barrera producto de esos tabúes que tenemos en casa. Para hablar un poco acerca de las infecciones y de la educación sexual me acompaña en esta oportunidad la médico sexólogo Luz Jaimes. Bienvenida a la pantalla de Globovisión, doctora. Doctora, quisiera precisamente empezar hablando sobre la relevancia que tiene la educación sexual en la prevención de este tipo de infecciones. Bueno, fíjate, si nosotros hablamos de educación, estamos deficientes. Sabemos que hay problemas en la región. Problemas como que el número de contagiados es muy alto, de la diversidad de enfermedades e infecciones que tenemos. Y si vamos a hablar de las sexuales, entonces son una serie de infecciones que vienen galopando con nosotros hace muchísimos años y que en algún momento el ministerio se encarga de hacer prevención, hacer tratamiento, curación, pero no es suficiente para el nivel de desinformación que hay. Si nosotros tuviéramos una información más adecuada en casa, en colegio, en universidad, creo que tuviéramos un nivel de prevención mejor. Un gran ejemplo es el VPH, que es el virus de papiloma humano. Ese es un virus que tiene unas diferentes cepas, y hay cepas cancerígenas y no cancerígenas, pero las cancerígenas hacen estragos en mujeres y hombres. ¿Cuáles son las principales infecciones de transmisión sexual, doctora, a nivel mundial? Y quisiera saber si, en cuanto a lo que tiene que ver con sus citas, con sus visitas médicas, ¿nos puede dar algún tipo de porcentaje de cuáles son las más frecuentes acá en nuestro país? Bueno, fíjate, las enfermedades hay diversas, están las más conocidas, hay unas que son dadas por virus, otras por bacterias, otras por hongos, hay unas que no son peligrosas porque son tratadas rápidamente cuando van al especialista, y hay otras que así sean tratadas, siguen siendo peligrosas. Y vamos a hablar primero de las no peligrosas, que es la tricomoniasis, la candidiasis, infecciones que en determinado momento el paciente comienza a ver secreciones amplias de mal olor, incómodas por la picazón, el prurito que tienen los genitales, puede haber hasta sangramiento, y los especialistas con tratamientos muy rápidos y muy efectivos puede esta paciente mejorar. Ahora, las más peligrosas, pues yo diría que el VPH es una de las más peligrosas porque puede llegar a convertirse en un cáncer, y sobre todo en aquellas poblaciones que están muy desfavorecidas de atención de salud. Entonces esto va germinando, se multiplica muy rápido dependiendo de la cepa y te puede causar un cáncer tanto en hombre como en mujer. Y la otra pues es el VIH, el contagio de VIH, que puede pasar a ser una enfermedad bien importante que nosotros conocemos, que sabemos cómo es la enfermedad difícil, que si el paciente no tiene el tratamiento, pues que atenúe un poco la sintomatología, pues va a sufrir muchísimo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para evitarlo? Desde los adolescentes, que son los que más me preocupan, porque el VPH se ha multiplicado, ustedes no saben cómo. Hablemos en casa, hablemos en el colegio, hablemos en las universidades. Yo estoy haciendo una ruta de universidades, ya comencé ayer en la Metropolitana y se va a continuar, porque es importante que ellos escuchen, porque todo lo que escuchan ellos se ríen, porque uno les habla de sexo, del tabú, de la mamá, del papá. No importa que se rían, lo importante es que les queda.
El uso de preservativos es importantísimo. En todas las farmacias los hay. En los hoteles de estadía corta los hay. Hay más económicos, hay más caros, pero hay variedad para todos, que son un poquito caros para algunos bolsillos. Bueno, también hay instituciones que dan atención pública que también los dan. Y para las mujeres que siempre estábamos en exposición total, que si no era con una laminita de papel transparente no podíamos hacer nada, ahora también hay protección importantísima, que es un preservativo más amplio, que nos cubre la zona y tiene como un bolsillito donde el pene entra. Ahora, ¿qué hacemos con la entrada anal y con la entrada bucal? Para acá, yo no he visto todavía el primer protector de la mucosa oral, de la cavidad oral, con su mucosa y todo lo que puede tener, porque cuando la mucosa está un poco rasgada, comimos algo y nos rasgó la encía, hay más posibilidades que nos infectemos que los que tienen su mucosa bien. Por eso es que debemos fácilmente todos los días limpiarnos, como aquella propaganda que nos enseñó a limpiarnos, tratar de no ser tan agresivos para no hacernos daño y tener mucho cuidado con los contactos. Tengamos un contacto, pero no tengamos 10 contactos, por favor, porque el número de contactos nos va a decir el nivel de infección que podemos tener. Doctora, se nos termina el tiempo, pero quisiera precisamente que nos brindara por lo menos 3 claves esenciales en lo que es el abordaje de estos temas que muchas veces puede generar cierta incomodidad en casa por el tabú, por el pudor. ¿Cómo los padres o representantes deberían abordar estos temas con sus hijos? En las casas que hay miedo, que hay muchos desconocimientos, donde más problemas hay. El embarazo precoz, las infecciones de transmisión sexual, el abandono a la educación. Ahorita el abandono a la educación es altísimo porque los padres prefieren que el niño esté trabajando en cualquier cosa, pero que ayude. Entonces, pongámonos de parte de esas familias y nosotros también tenemos que ayudar un poco. Hagamos charlas, hagamos conversatorios, vamos a comunidades, pero esa gente tiene que educarse. Muchísimas gracias. Nosotros entonces conversábamos con la doctora Luz Jaime, médico sexólogo, en relación a este tema que es tan importante porque implica precisamente la prevención de enfermedades que pueden causar graves problemas. Nosotros de esta manera culminamos recordándoles las redes sociales @salud_gb y @globovisión. Gracias, José Francisco, por este aporte en materia de salud. Vamos a establecer una pausa. Regreso, estaremos hablando de cómo implica o cómo impactan los juegos de video en nuestra salud auditiva, en los más jóvenes que utilizan estos mecanismos constantemente. Para este tema, hoy nos acompaña la doctora Teolinda Mendoza de Morales, médico otorrinolaringólogo, para conversar sobre los juegos de videos y la audición. Así que si tiene preguntas o comentarios, redes sociales, @salud_gb, Instagram y en conjunto con @DanielaJ Salas y nuestra especialista. Volvemos.